Este pasaje de la alimentación de los 5,000 es el único que es repetido en los 4 evangelios. Hay algunos que son algunos eventos, algunas parábolas, algunos milagros o sanidades, solamente vienen señaladas en algunos de los evangelios, y en algunos son paralelos. Sin embargo, en este caso, este texto que nos está abordando en esta ocasión sobre la alimentación de los 5,000 viene en estos 4 evangelios, y en el de Marcos que acabamos de leer, viene partiendo de aquí. Y vamos a tocar con la ayuda de Dios todo lo que podríamos llamarle los elementos que hay detrás de un milagro. Cuando podemos decir la casa de Dios es una parte, pero si decimos la casa de Dios, necesitamos la presencia de Dios. Y si necesitamos la presencia de Dios es porque la iglesia, que es otro componente importante, ama la presencia de Dios. Y en la iglesia está compuesta en este caso por varones, por las hermanas, jóvenes, niños y todo el cuerpo de Cristo. De tal manera que al referirnos a la casa de Dios podemos abarcar un número considerable de elementos, aún hasta lo que podemos decir todo ese mobiliario, el equipo, todo lo que conlleva este trabajo que tiene que involucrarse en la casa de Dios. Entonces, al hablar de un milagro, podemos ver que hay elementos que tienen que componerse, que tienen que conjuntarse para que haya un milagro. Amén. Usted y yo somos un milagro. Somos un milagro de parte de Dios. Y estamos aquí por esa gran misericordia y esa gran bondad de Dios. Y hasta este día, Dios ha bendecido este milagro. Amén. En cada milagro estos elementos están compuestos, y vamos primeramente a esta parte cuando dice que el Señor Jesús salió, pero vio esta gran multitud y tuvo compasión de ellos. Para poder tener esta primera parte, primer punto, encontramos que hay una compasión de parte del Señor. Tuvo compasión de ellos. Y viene el descrito el por qué. Dice porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. El primer punto es: el Señor tuvo compasión antes de realizar el milagro. ¿Qué ha hecho el Señor con nosotros? Meditaba en esto. ¿Y cuántas veces el Señor ha tenido compasión de nosotros? Y tener compasión también significa sentir dolor, sentir esa aflicción por algo, por alguna desgracia, o a veces por alguna situación que se vive. Cuando vemos a los hijos, de repente sentimos compasión por ellos, por lo que les pasa, por lo que les sucede, por lo que están atravesando, y lo podemos aplicar en la familia y nos duele, ¿sí o no? Claro. Pero aquel que tiene una compasión completamente definida y clara sobre nosotros es el mismo Señor. Él tiene compasión. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y podemos ver esto, cuán grande ha sido la compasión del Señor para con nosotros, que como nos vio desde un principio, nos vio como ovejas que no tenía pastor, que no teníamos dirección, que no teníamos quien nos dijera esto es sí, esto es conforme a esta palabra, esto tiene que verse de acuerdo a la Biblia, en fin, no teníamos esa parte. Pero también cuando nos recibe, por esa compasión, ¿se acuerda cómo el Señor nos recibió? Con los brazos abiertos. Nos recibió con amor, nos recibió con comprensión, nos comprendió. Llegamos como incomprendidos, llegamos como olvidados, como frustrados, como perdidos, como tirados en la basura, dice un coro. Llegamos no valiendo nada para la gente.
una miseria, una basura vil. Sin embargo, el Señor nos veía, fíjese bien, qué grande la bondad y la compasión del Señor. El Señor ya nos veía como ovejas. Amén. Que necesitaban a alguien, un pastor que les cuidara, que les protegiera, que les auxiliara, les vendara las heridas, les pusiera bálsamo, les atendiera con el aceite para guardarles y protegerles, y tuviese la bendición de también ponerles dirección a través de la enseñanza. Gracias a Dios por esa compasión del Señor, ¿no es cierto? ¿Siente la compasión del Señor? Es bueno. Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Amén. Y hasta el día de hoy su compasión sigue corriendo, su compasión sigue fluyendo, su compasión sigue trabajando en medio de nosotros, aun cuando a veces de repente no la vemos. Pero déjeme decirle, Él es compasivo hasta el día de hoy. Amén, gloria al Señor. Seguimos adelante. Verso 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo: el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Detrás de un milagro hay puntualidad, la puntualidad del Señor. El Señor es muy puntual. No es la puntualidad del hombre equitativa o igual a la puntualidad del Señor. El Señor sabe llegar en su tiempo oportuno, en el momento correcto, en el momento adecuado, conforme a su soberanía, conforme Él lo considera. Porque va a decir: bueno, hermano, yo recuerdo que cuando el Lázaro estaba grave, que estaba a punto de morir, una de sus hermanas mandó llamar al Señor Jesús, y el Señor Jesús llegó tarde. ¿Se acuerda cuánto tiempo tardó el Señor en llegar con la familia de Lázaro? ¿Verdad que sí? Llega, lo reciben y lo primero que le lanzan es un reproche: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. 4 días. Nuestro tiempo de puntualidad o nuestro tiempo oportuno no es el tiempo igual al tiempo preciso de Dios. Y esa es la parte que a veces nos cuesta trabajo entender. Él es muy puntual. Al Señor le gusta ser puntual. Amén. No sé si usted, hermano, ha podido percibir, estamos en el tiempo de la alabanza, de la adoración, y el Señor empieza a moverse oportunamente. Nos entiende cómo venimos, cómo traemos todo encima, pero le alabamos, le glorificamos. De repente, ya cuando usted menos piensa, ya está con las manos en alto, alabando, glorificando al Señor. El mover del Señor es puntual. Amén. Y era avanzada la hora, y sus discípulos se acercan ahí: Señor, el desierto, el lugar es desierto y la hora muy avanzada, como diciendo: esto se está terminando, Señor. Y para el Señor eso no se estaba terminando. Los discípulos querían resolver la ocasión y el momento. Los discípulos estaban buscando resolver a la manera de ellos. Pues el Señor, hay otro pasaje donde dice que Él sabía que era lo que tenía que hacer, paralelo en este pasaje. La hora muy avanzada, pero el Señor interviene con puntualidad. La puntualidad del Señor es el cuidado y la diligencia que tiene para hacer las cosas a su debido tiempo. Cuando el Señor nos responde, cuando el Señor nos contesta, conforme a su tiempo. Los desesperados somos, dígalo fuerte, los desesperados somos nosotros. ¿Cuándo, Señor, me vas a contestar? Señor, ¿hasta cuándo me vas a responder? ¿Hasta cuándo vas a dar, Señor, lo que estoy pidiendo? En su tiempo. Y es la parte difícil. Tenemos que entender que la puntualidad del Señor, cuando llega, se manifiesta y da la respuesta a la solución, es el mejor tiempo de Él. Por otra parte, en algunas culturas, quiero comentarle, sobre todo las culturas orientales, cualquier impuntualidad es una falta de respeto. Y eso en parte lo hemos comentado aquí. Tenemos que ser puntuales y llegar al tiempo de compromiso. Y podemos decirlo, no tiene que verse como
caer en una falta o en un algo irrespetuoso. Y hemos comentado que el Señor está aquí, nos espera porque Él llega puntual. Y los que a veces llegamos tarde somos nosotros, ¿no es cierto? Sobre todo en las partes orientales, Japón es uno de ellos que donde manejan la puntualidad muy estrictamente. Para ellos el decirle espérame, llego en un minuto, ya estoy ahí, no existen ellos. Aquí sí. Dice que ya viene, ya está aquí. Usted sale a la calle y se asoma y no hay nada. Dice el hermano que ya viene, pero le faltan como 5 semáforos. No es ese tipo de acciones. El Señor es puntual en lo que hace. Amén. ¿Qué hay detrás de este milagro? Una puntualidad del Señor. Es muy oportuno. Vamos más adelante. Verso 36, seguimos. Le comenta a los discípulos, la hora ya es muy avanzada. Verso 36, despídelos para que vayan al campo, a los campos y las aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. 37, respondiendo él les dijo, dale vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Pregunta, queda ahí. Detrás de un milagro, a veces el Señor nos tiene que probar nuestra conducta. ¿Cómo nos comportamos ante una necesidad? ¿Cómo nos comportamos ante algo que estamos viviendo, que le podemos llamar Señor, necesito que operes un milagro, que hagas algo, que resuelvas, que atiendas? Y mire, el Señor les dice aquí, denles ustedes de comer. Y Felipe, que es uno de los que responde en otro pasaje paralelo, también comenta, dice, Señor, que vayamos y compremos 200 denarios. Yo creo que le corrieron luego los números. Y se comenta que eran aproximadamente 5,000 hombres, pero aparte había otro número considerable de mujeres y niños, y por ahí hablamos que eran entre 10, 12,000 gentes. Señor, que consigamos 200 bolillos. Ni en la San Ángel, ni en Aurrera, en Cedrac, ¿dónde los compro, Señor? Y lo peor de todo, Señor, 200 denarios. 200 denarios, hay una aproximación, se dice por ahí el dato que son como 1.330 euros. Y el euro ahorita anda aproximadamente 23 pesos. 1.330 por 23, 30.590. Se quedaron así, Señor, que gaste ahorita 30.500 pesos, Señor. ¿Cómo? Detrás de un milagro a veces Dios o el Señor prueba nuestro proceder, nuestra conducta. Cuando encontramos esta forma de probar, en algún momento dado Dios tiene que probar, y algo que Dios prueba muchas veces es nuestro corazón, cómo procede, cómo actúa. Y otra parte que ha sido una línea muy clara que el Señor ha marcado estas últimas semanas es: Dios prueba nuestra fe. Amén. Señor, tú me pides esto, pero correcto, Señor, y nos cuesta trabajo aceptarlo. Que vayamos y hagamos esto, a veces Dios nos prueba. Que vayamos, Señor, y atendamos esto, Dios nos prueba. Y sobre todo, mire qué un detalle tan especial. Dios tiene que probar nuestra fe. El justo, dice la palabra, dígalo usted, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Andamos no por vista, andamos por fe, dice la palabra de Dios. Pero si el justo por la fe vivirá, tenemos que echar mano de la fe. Estas últimas semanas, como le acabo de comentar, tenemos que tener bien en claro que Dios está moviendo, Iglesia Sinaí, nuestra conducta, nuestro mover, nuestro proceder en fe. Amén. Etapa que viene, etapa que tiene que enfrentar Sinaí, un cambio.
un algo que Dios permita donde nos podamos mover. Tenemos que estar orando en fe. Señor, tú proveerás. Mi Dios pues suplirá todas las cosas con falta conforme a sus riquezas en gloria. Dios proveerá. Amén. Y se nos compartía en esta conferencia muy interesante, muy completa, sobre el número, la capacidad que va a ir incrementándose. Llega el momento en que ya no cabremos, y entonces tendremos que cubrir una etapa diferente, nos tendremos que mover, pero estaremos en un lugar donde Dios ya lo vio, donde Dios ya lo tiene, donde Dios dice: ahí va a estar mis hijos. Nosotros tenemos que cumplir ese proceso, pero tenemos que hacerlo también creyendo que el que mueve las cosas es Dios, que el que hace las cosas es el Señor, a su manera, como Él quiere y en la forma que Él tiene planeado para la congregación. Nos tendremos que desplazar. Amén. Prueba nuestra conducta. Señor, viene a veces una pregunta en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar, y a veces decimos: Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Mire, Señor, esta situación, lo que usted considere, tiene por ahí en vivencia o lo que está pasando. Pero cuando vemos, hermano, que tenemos un Señor tan fiel y verdadero como se lo decía a Nehemías. Nehemías, hay una parte del pasaje que está diciendo cómo el Señor trataba al pueblo de Israel, y le dice el escritor: lo sustentaste 40 años en el desierto. Al pueblo de Israel lo sustentó no un año, 2, 10, 20, 30, 40 años. Un Dios que sustenta en todo tiempo. Dios lo ha sustentado hasta aquí. Amén. Y le dice: de ninguna cosa tuvieron necesidad. Fíjese bien qué pasaje tan sencillo pero muy completo. Le estoy hablando en Nehemías 9:21. Le sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Y el Señor les provechó y les dio. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. En otras palabras, Dios tuvo cuidado de ellos. Prueba lo que podemos hacer. Dios no nos va a pedir más de lo que no podamos hacer. Dios nos va a pedir lo que podamos hacer, pero tenemos que movernos en fe. Señor, fortalece nuestra fe, la fe de Sinaí, fortalécela. Amén. Señor, sustenta nuestra fe. Y dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, nuestra fe se fortalecerá, será sustentada por la palabra. Amén. Leamos la palabra, busquemos palabra, hagamos esta palabra una verdadera necesidad de alimento, que podamos traerla, digerirla, asimilarla, escudriñarla. Y escudriñar significa cavar pozos, meternos. Dice este pasaje esto. Vamos más, ¿qué más dice? ¿De qué más me habla? ¿De qué Dios me está diciendo ahorita? Más a fondo, mucho más, más. Y su fe se fortalecerá. Lo que dice la palabra moverá nuestra fe. Lo que la palabra nos enseñe enriquecerá nuestra fe. Y lo que la palabra nos ponga en dirección, conjuntamente con la fe, dará buen resultado. A veces pensamos en los denarios, o en los dineros más bien, ¿no es cierto? Pero viene aquí esta pregunta: ¿habrá algo imposible para Dios? No, el Señor lo puede hacer. Muchos estamos esperando: Señor, un milagro de esto, pero Señor, creo que no te puedo sorprender por los números. A Dios jamás lo vamos a sorprender con los números. Pero sí podemos decir: Señor, creo que eres un Dios que todo lo puedes, porque no hay nada imposible para ti. Por lo tanto, Dios, hermano, proveerá. Detrás de un milagro, vamos adelante, verso 38. Detrás de un milagro nos hace ver con qué contamos. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y di verlo. Y a saber, dijeron
5 panes y 2 peces. ¿Con qué contamos? ¿Qué tenemos que Jesús pueda usar para hacer lo que Él quiere? Para Moisés una vara en su mano fue suficiente para tocar el mar rojo y cruzar el pueblo de Israel. Una vara fue suficiente. Para el joven David una honda y 5 piedras le fue suficiente para derribar ¿a quién? A un Goliat, a un gigante, algo que parecía imposible de caer, de derribar, de vencerlo. Para Sansón tener una quijada de burro le fue suficiente para vencer a los filisteos. ¿Qué tenemos? Que podamos decirle: Señor, cuento con esto para que tú nos bendigas. Y tal vez aquí, hermano, forzaría un poquito y le diría: metamos la fe, metamos nuestro creer firme y seguro en el Señor. Señor, lo que tengo es mi creer en ti. No tengo a lo mejor, Señor, 5 panes ni 5 peces para este asunto. Señor, no tengo dinero, no tengo esto ni aquello. Pero tengo mi fe, Señor. Yo sé en quién he creído. Yo sé que he creído en ti, Señor, el cual tú eres poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Detrás de este milagro que estamos tocando, el Señor ve con qué contamos. Vamos más adelante. Después, en el verso 39 dice que les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. La orden que el Señor había dado era grupos de 100, de 50. Y aquí hay 2 partes interesantes. Detrás de un milagro hay una organización, hay algo que el Señor tiene que arreglar, hay algo que el Señor tiene que ordenar. Detrás de ese milagro presentó un orden, una organización. Y se imagina a más de esta gente, 10, 12 mil gentes, organizarla por grupos de 100 y por grupos de 50. No fue nada fácil, se llevó su tiempo, ¿sí? Y contarlos del 1, ¿cuántos más nos faltan? No, 1, porque son 99. Busquen a 1. No, acá sobra. Acá hermano, dice mi abuelito que si puede venirse para acá porque está solito, tráelo. O los discípulos, Pedro regañando, diciendo: Juan, apúrate, ve, el maestro ya dijo. ¿Y cuántos llevas tú? Pues todavía no se ordena. Pero Juan, ordénate. Pedro el desesperado, pero a la vez también el efectivo, no el que tiene que tener el control ahí. Y 100, y 100, y 100, y alguien tuvo que haberlos contado, ¿sí o no? Alguien los tuvo que haber contado, hasta cubrir el orden de toda la gente que estuviera bien organizada. Sabemos que mexicanamente no nos gusta la organización. Y empezando desde el interior de nuestra casa, ¿verdad? Y ya de ahí nos seguimos. No le pregunto más porque ya vi algunas caras haciendo: no pregunte, hermano, porque si supiera cómo quedó ahorita la casa, etcétera, etcétera. No pregunte por ahí. Pero tenemos un Dios organizado. Qué bendición tener un Dios organizado. Y aparte, la Biblia nos dice que Dios es un Dios de orden. Y los desordenados somos. Pero tenemos que aprender a organizarlo. La enseñanza que nos está proporcionando los domingos en la mañana es esa parte interesante. Si usted lo puede resumir, se nos está hablando de una organización, abarcando áreas, departamentos, personas, los grupos correspondientes. Todo esto habla de una organización. Y para cumplir la organización tenemos que ser obedientes. Amén. No es cierto que la mamá con los chicos de repente: hijo, por favor, ordenas el cuarto, quitas esto, mueves acá, saca lo que tienes debajo de la cama. ¿Qué es?
Organizar, ¿qué es? Ordenar. Por favor, y haces esto y aquello. ¿Qué busca? ¿Qué se pretende? Que haya orden en casa, que haya una organización. A tal grado que tenemos que entrar en estos detalles, porque mire, la palabra, cuando uno la lee, siempre usted se va a encontrar que la palabra nos lleva en un orden. Leemos y la Biblia nos tiene que hablar de orden. Pregunto, ¿el Señor era ordenado? Muy organizado, muy organizado. Al Señor Jesús no lo sorprendía nada. Cuando Él, en el último momento o en la última semana aproximadamente, cuando Él se acerca y le pide a los discípulos que pudiesen preparar lo que se le llama la última cena, el Señor la organizó y la planeó, la estableció conforme Él inició esta forma de preparación. De tal manera que al discípulo le dice: tú vas a tal lugar, vas a encontrar esto en un varón, y le vas a decir que prepare el lugar, porque el maestro va a participar ahí de la cena. Que le prepare esto. Y el Señor tenía todo muy organizado. Y eso es lo que debemos también nosotros de ver. Que quizás sí sucede un milagro, pero el Señor también espera ver algo. Tenemos que entrar en un tiempo de orden. Necesitamos, hasta el día de hoy, orden en muchas cosas. La orden se da, pero tenemos que obedecer. Debidamente tenemos que cumplir todos los detalles necesarios para su buen desarrollo. Y si Dios, hermano, nos está hablando también, Iglesia Sinaí, en muchas cosas, tenemos que ordenarnos. Tenemos que estar listos para lo que Dios diga y ser obedientes. Amén. Tenemos que ser obedientes. Dígale a su hermano que tiene a un lado: vamos a obedecer. ¿Verdad? Y si no obedecemos, dígale: ay, ay, ay. Tenemos que obedecer. Vamos adelante, verso 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante. Y repartió los 2 peces en todos, y comieron y se saciaron. Detrás de un milagro, y esto no podía faltar, detrás de un milagro hay oración. Dios bendiga a los que son de oración, pero también a los que van a entrar en oración más. Tenemos que orar. Amén. Seguir orando, seguir, hermano, intercediendo. La acción del Señor me gusta cuando dice que tiene todos los elementos. Toma los 5 panes, los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo. Oración de bendición. Y hoy, hasta el día de hoy, en esta actualidad, el Señor Jesús trabaja, Dios trabaja, y una de las razones principales por las cuales trabaja el Señor es bendecirnos. Así lo resumo. El Señor trabaja ¿para qué? Para bendecirnos. Pero para poder, hermano, tener activo ese beneficio, qué bendición que el Señor nos encuentre orando. Amén. En la mañana, a la hora que el Señor le diga, a la hora que usted pueda, a la hora que el mismo Espíritu nos mueve a veces de estar orando, en ese momento hay que estar, hermano, en esto que Dios nos ha puesto. Amén. La oración no es el aburrimiento. La oración no es para ver qué hago. No es como no tengo nada que hacer, pues por lo menos que ore. No. Ni tampoco es un castigo. Ahora de castigo te pones a orar. No es. La oración es una gran bendición. Amén. Hemos dicho muy certeramente, es platicar con Dios. Y lo que Dios en su forma nos habla, nos dice, platica con nosotros y nosotros le decimos a Él. Platicamos y estamos en un diálogo muy interesante. Hagamos de la oración una plática interesante. Así como platicamos a veces y estamos terminando la reunión y de repente veo que no nos queremos ir. Bueno, los que estamos aquí no nos vamos, pero
Yo veo a algunos de ustedes que de repente veo que está tan interesante la plática, pero mire, la cosa es que a veces ni nos invitan a platicar, ¿verdad? Nada más los vemos de lejos. Pero yo veo eso, así debería de suceder en la oración. Platicar con Dios, una delicia, una bendición. Las palabras, platicar con papá, con el amado, con el gran y maravilloso Señor de señores. Qué privilegio. Amén. Y de los que buscamos la oración, de los que estamos en ese punto de estar y permanecer, los que oran, Dios escucha. Claman los justos, dice la palabra, y Jehová oye. Clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Tenemos que hacer la parte humana. ¿Cuál es la parte humana? Orar. ¿Y cuál es la parte de Dios? Dios va a contestar. Entonces va de la mano. Tenemos que detrás de un milagro tiene que haber oración. Y Jesús, nuestro amado Señor, está intercediendo. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, que está, hermano, orando o está pidiendo. Luego hay una parte interesante que nos marca, hermano, la palabra Romanos, donde dice que habremos de orar como debe de ser lo correcto. A veces no sabemos cómo orar, pero dice la palabra que el Señor envía la intervención del Espíritu Santo para ayudarnos a orar como conviene. Porque el Espíritu conoce nuestro corazón, el Espíritu conoce cuál es la intención de nuestro corazón, por lo cual intercede delante del Señor con gemidos indecibles. Fíjese qué privilegio, qué ayuda tan grande de que el Señor, a través de su Espíritu Santo, pueda entender, pueda ver lo que hay en nosotros y que le estamos pidiendo. Y entonces eso nos debe de motivar, que a lo mejor de repente no tenemos así como que, Señor, sí tengo que orar, pero ¿qué hago, Señor? Me siento desesperado, me siento preocupado, me siento angustiado, pero Señor, ayúdame a orar ahorita. Y el Señor ahí está. Y dígame usted, hasta el día de hoy, ¿el Señor ha contestado? Sigue contestando y todavía va a contestar. Gracias a Dios por las cosas que ha hecho, pero también gracias a Dios por las cosas que va a hacer enseguida. Amén. Detrás de un milagro hay oración. 43. Y recogieron de los pedazos, ¿cuánta cantidad? Cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Qué interesante acción del Señor para poderle decir a los discípulos: recojan los pedazos. Y reunieron 12 cestas, y cestas llenas de lo que sobró de los peces. Donde estaba el Señor Jesús ministrando, o en este caso haciendo este milagro, usted se imagina la cantidad, toda la gente de lo que participó, comió y demás. Dirá alguien por ahí: hermano, qué tiradero. ¿Usted se ha fijado en las fiestas que tenemos por aquí? Al otro día pasó usted a las 6, 7 de la mañana, porque tiene que cruzar por ahí, y voltea donde está la carpa, que fueron 6, 7 casas, y voltea usted y ¿qué ve? Un tiradero. Yo acabo de decir, el Señor es un Señor de orden, pero también el Señor es un Señor de limpieza. Recojan, limpien. Ajá. Detrás de un milagro hay limpieza. Dios es un Dios de limpieza. Y va de la mano. Dios es un Dios de santidad. Dios es un Dios de pureza. Le agrada la pureza. Yo quiero imaginar, hermano, que cuando el Señor ve nuestra limpieza, santidad,
el esfuerzo por mantenerse limpio delante de Él. El Señor quizás, hermano, me imagino, yo quiero verlo así, que nos ve y se sonríe. ¿Qué hacen las mamás, papás cuando ven a sus chicos que están bien bañados? Les brindan una sonrisa. Yo no he visto a nadie que le regañe al hijo, o que le diga otra forma, ¿no? ¿Por qué te bañaste? Salvo que esté enfermo, ¿no? Ahorita no se bañen. Si está enfermo no se bañe, pero quizás, hermano, lo hacemos por acciones de familia, ¿no? Pero siempre es grato ver a los hijos bien bañados, bien limpiecitos, bien arreglados, bien presentables. Y a veces las mamás, papás andan detrás de ellos, y ya vete a bañar, y cuándo te vas a bañar, y esto, y encima, ¿sí o no? Y a veces los chicos se enojan. Es que ya voy a apurar, ya voy. Pues es que ni me prendes el calentador, está apagado. Al Señor le encanta la limpieza. Amén. El Señor es un Señor que aprecia y ama esto. Limpiaron todos los pedazos, las cestas, todo lleno y les sobró. La acción de este paso que dieron para tener esto en orden, ahí, hermano, concluye lo que puede hacer el milagro. En ninguna manera el Señor admite el desorden cuando Él está presente. La iglesia es un campo muy hermoso, donde la presencia del Señor Jesús, donde la presencia de Dios es la prioridad, y los desordenados somos nosotros. Y eso nos mueve a ver que aunque lo que tengamos que hacer lo hagamos con orden. Y de esta palabra de orden lo podemos abarcar muchísimo, tanto en la parte, hermano, de administración, como en la parte de hablar en lenguas, del mover del Espíritu. Tiene que ser esto en orden. El Espíritu Santo es una persona muy ordenada. Amén. Aun cuando se muevan los dones, aun cuando se mueva el mover del Señor a través del Espíritu, los dones entran en un orden. Por lo tanto, entendemos que Dios bendice el orden. Concluimos. Este milagro, en donde intervinieron estas miles de personas, fue una forma de demostrar al Señor que Él lo puede, y puede todo, y lo puede lograr todo. El Señor es un Señor de imposible. Y en este tiempo, en lo que, hermano, vamos a terminar, vamos a orar por algo imposible. Era lo que Dios me movía. Vamos a orar por algo imposible. Pero déjame terminar con esto que veía en el análisis de este texto y de los puntos que acabo de señalar. El Señor Jesús es un hombre, o fue un hombre de disciplina. Y la disciplina conlleva 3 puntos que acabamos de abordar. La disciplina abarca puntualidad, organización y limpieza. La disciplina abarca puntualidad, organización y limpieza. ¿Quiere repetirlo conmigo? La disciplina abarca puntualidad, organización y limpieza. ¿Somos disciplinados? Es una palabra que le he traído con los estudiantes en el instituto. Necesitamos disciplinarnos en el estudio, en la palabra, en tareas, en compromisos de instituto, es lo que les digo allá. Pero también esto es aplicable a nuestra persona. Tenemos que ser disciplinados. Porque tenemos que manejar puntualidad, organización, pero también limpieza. Y si esto lo aplicáramos en nuestro hogar, con la familia, con los chicos, enseñarles a ser disciplinados, enseñarles a hacer que tienen que estar en una puntualidad cuando sea en un compromiso lo que tienen, que tienen que estar en un momento de organización desde lo más sencillo
hasta tareas y todo lo demás, organizado tu libro, las libretas. ¿Dónde están tus libretas? Perdí la tarea, la libreta de las tareas, se me murió la libreta de matemáticas, en fin, todo eso. Organización. Y limpieza, como le acabo de comentar en sus momentos. Eso es disciplina. Y eso a mí me gusta, de que el Señor nos enseña disciplina. Y algunos yo espero que no se me desanime. Hermano, yo que vengo así, y ahora me dicen que tengo que ser disciplinado. No, hermano. El ejemplo lo tenemos en el Señor. Disciplinado, se levantaba muy de mañana, 5 de la mañana a orar, iba al desierto a orar. Disciplina. Reunía a los discípulos para enseñarles. Disciplina. Llegaban las multitudes para ser enseñadas. Disciplina. Bendito sea Dios que tenemos un Señor muy ordenado, que estamos aprendiendo de Él, que tenemos que ser enseñados y todavía necesitamos mucha enseñanza para ser disciplinados. Detrás de un milagro hay muchos puntos. Y esto es solamente una parte, hermano, conforme a lo que acabamos de tocar. Hay otros ejemplos de milagros en el Antiguo Testamento que manejaron los conceptos a veces un tanto diferentes. Pero cuando analizamos por partes, vemos, hermano, a veces solamente el milagro. Señor lo hizo, milagro, gloria a Dios. Pero a veces el Señor tiene que ver algo más antes, con mucha anticipación, con mucha prioridad también. Pero bendito sea Dios, que el que sabe hacer milagros todavía los puede hacer el día de hoy. Amén. El que estamos, hermano, orando, diciendo: Señor, necesito un milagro. Señor, tú lo puedes hacer. ¿Cree que todavía el Señor puede? Póngase de pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias y vamos a orar, hermano. No sé.